Vamos a iniciar hablando sobre la política fiscal en México. La política fiscal en México se refiere a las decisiones y acciones que tiene este gobierno frente a la relación entre los ingresos y los gastos públicos, asimismo como la administración de impuestos y otros rubros financieros. El objetivo principal de las políticas fiscales es establecer un equilibrio entre los ingresos y los gastos del gobierno, de manera claramente que promueva el crecimiento económico. Asimismo, se garantice la estabilidad financiera y se cumplan los compromisos del Estado en materia de servicios públicos y bienestar social. En este caso, México, el que administra todos estos rubros es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ella es la responsable de ejecutar y formular las políticas fiscales en coordinación con las dependencias y las entidades gubernamentales que estén en ese momento. Entre las principales herramientas de la política fiscal se encuentra la recaudación de impuestos, la creación y modificación de leyes, la asignación de recursos presupuestales, la regulación del gasto público y la implementación de medidas para fomentar el desarrollo y la inversión del desarrollo social. Ya en cuanto a la inflación, en cuanto a la política fiscal, podemos ver que estos efectos son indirectos a través de decisiones que toma el gobierno entre el gasto público y la recaudación de impuestos. El IPC del año pasado, del 2023, se ubicó más o menos entre el 4,32%. Entonces hay dos estrategias así para que pueden influir entre la política fiscal, que son las principales. La primera es que el gobierno decida aumentar sus gastos públicos sin contar con los recursos suficientes para financiarlos. Y el segundo es la política fiscal puede afectar la inflación a través de la recaudación de impuestos. Si el gobierno decide aumentar los impuestos sobre el consumo, por ejemplo, esto puede llevar a un aumento en los precios de los bienes y servicios, lo que a su vez puede contribuir a un aumento de la inflación. Es importante destacar que la relación entre la política fiscal y la inflación es compleja debido a que tiene muchos factores, ya sea del gobierno de turno, las condiciones económicas internas y externas y la eficiencia entre el uso y la administración de los recursos públicos y la capacidad, en este caso, de el Banco de México para controlarlos. Las políticas fiscales afectan directamente el PIB de México ya que configuran el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos. Con esta estabilidad macroeconómica, las políticas fiscales tienen el control para asegurar y mantener la estabilidad económica. En la actualidad, el Producto Interno Bruto de México ha crecido en el último trimestre 0,9%, una décima más que el segundo trimestre del año 2023. Gracias a las políticas fiscales, los gastos en bienes y servicios e inversiones en proyectos han ayudado a elevar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Los ajustes fiscales realizados fueron prudentes. Se basaron en la reasignación de gastos hacia fines más productivos, reduciendo los déficits presupuestarios que permitieron aumentar el crecimiento en el país en un entorno que se veía macroeconómicamente desfavorable después de la pandemia COVID-2019. Continuando con la siguiente variable macroeconómica, como es el comercio exterior, en este las políticas fiscales actúan sobre los ingresos tributarios, asociando la base en las tasas nominales de los aranceles de los productos que son importados y exportados en el país, ejerciendo control sobre los impuestos que tienen como base los valores CIF, costo seguro y flete. Para México esto se traduce como acuerdos fiscales bilaterales o tratados de doble imposición que buscan evitar la doble tributación sobre los ingresos generados por actividades comerciales. Las políticas fiscales pueden estar vinculadas a la regulación cambiaria, lo que le permitiría brindar subsidios para aumentar la competitividad en el mercado internacional frente a los productos y servicios de otros países competidores. A manera de recomendación, las políticas fiscales buscarán el incremento del IVA para así fortalecer más el comercio internacional de toda la nación de México. ¿Qué impacto ha tenido el desempleo en la política fiscal en México? La política fiscal en México ha tenido un gran impacto en el desempleo. Según un análisis realizado, la crisis económica ha llevado a un aumento en el desempleo, al empleo informal y al subempleo. Se ha señalado que la estructura fiscal ha impedido el
gasto e inversiones necesarios, lo que ha conllevado el estancamiento del empleo formal. Podemos concluir o se puede decir que o sea, se puede resaltar la importancia de una política fiscal expansiva que nos lleva a la recuperación económica y la recreación del empleo. Buenas noches, mi nombre es Paula Alejandra Perilla. Voy a comentarles un poco acerca de las políticas monetarias y de cómo la inflación afecta en las políticas monetarias, ya que es una variable macroeconómica que está en nuestra investigación. Entonces, para empezar, ¿qué es una política monetaria? La política monetaria es el principal instrumento que tienen los bancos centrales a la hora de controlar las situaciones económicas de un país o de una región. Ahora, en México, el objetivo de la política monetaria es administrar la cantidad de dinero y crédito en la economía como el objetivo de mantener la sostenibilidad del precio y controlar la inflación. Además, permite garantizar el poder adquisitivo del peso a partir del control de la inflación y el seguimiento de tipo de cambio. Al igual que ha creado condiciones propicias para el crecimiento económico sostenido, permitiendo alcanzar niveles de inflación estables y significativamente bajos. En este momento, México en la tasa de inflación se encuentra con un 4.22 para el año 2023. ¿Cómo influye la variable macroeconómica de la inflación en la política monetaria? Acá la podemos ver. La política monetaria puede ser afectada a la inflación a través de la tasa de interés. A un aumento de tasa de interés puede reducir la inflación al desincentivar el gasto y la inversión. Por otro lado, la reducción de la tasa de interés puede estimular el gasto y la inversión, lo que a su vez puede generar presiones de inflación. ¿Qué podemos recomendar o qué podemos concluir? Que es necesario mantener un control de la tasa de inflación, dado que si la inflación se encuentra por encima del rango objetivo, puede aumentar la tasa de interés para reducir la demanda y controlar la inflación. Es por ello que al controlar la inflación, pues nos genera como buenos beneficios. Lo mismo, al tener una buena tasa de interés, pues mucha gente va a adquirir más créditos, que es lo que nos ayuda, digamos que en ese caso, a los bancos y demás, y así tener una mejor economía en el país. Buen día, mi nombre es Catherine Vargas y el tema que expondré se trata sobre las políticas monetarias en México. Hablaré sobre dos variables, el PIB y el comercio exterior. El PIB en la política monetaria puede afectar el crecimiento económico a través de la tasa de interés. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el año 2020. El PIB de México obtuvo una caída del 8.3% en términos reales debido a la pandemia COVID-19. Esta cifra representó la mayor caída de la actividad económica del país desde el año 1932. La reducción de la demanda y la oferta interna se suma a la caída de la actividad mundial, especialmente en Estados Unidos. La variable del comercio exterior en la política monetaria puede afectar a través del tipo de cambio. México cuenta con un banco central desde el año 1994, el cual es autónomo en la definición e implementación de las políticas monetarias del país. Las decisiones de política monetaria tomadas por este banco están enfocadas en garantizar el poder adquisitivo del peso a partir del control de la inflación y el seguimiento del tipo de cambio. Con base en el indicador ARA del Fondo Monetario Internacional podemos ver en el boletín económico los siguientes datos. Como podemos evidenciar en el boletín económico, encontramos el indicador ARA. El Fondo Monetario Internacional considera un nivel adecuado de reserva entre el 100% y el 150% del indicador ARA. México, como podemos ver, se encuentra en el 8º puesto, representando un indicador de 115,9%. ¿Qué impacto ha tenido la política monetaria en el desempleo en México? La política monetaria ha tenido un gran impacto en el desempleo de México a través de su influencia en la economía y la inflación. Aunque la política monetaria ha tenido un gran impacto,
ha tenido un menor impacto sobre el crecimiento de la inflación que el causado por la brecha del desempleo. Se ha observado que la política monetaria tuvo un efecto en el mercado laboral mexicano. A pesar de la importancia de la política monetaria, en la economía mexicana se ha señalado que la política económica actual no ha logrado ningún crecimiento significativo y ha mantenido la desigualdad como una constante. En México.